Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Marisol Ledesma y hoy les vengo a compartir un tema muy interesante e importante en la legislación venezolana, como lo es la propiedad y la posesión en Venezuela. Debemos partir primero hablando de los antecedentes históricos de lo que fue el proceso ejecutivo. El proceso ejecutivo comienza a darse a conocer en la época de los romanos y dentro de sus antecedentes se encuentra la famosa ley de las 7 tablas, muy famosa. Se afirma por los historiadores e investigadores del derecho que en el digesto y otros códigos se encuentran procedimientos que brindan a los acreedores el cobro rápido y simple para cobrar sus créditos o sus deudas. En este sentido, en los primeros tiempos de la historia del derecho, era la persona del deudor, es decir, su cuerpo, la que quedaba obligada, siendo esa una garantía y dándole derecho al acreedor hasta para disponer de la persona del deudor, teniendo facultad para hacerlo preso de forma privada. Además podía hacer preso a cualquiera de sus familiares para lograr la cancelación de esta obligación. Se podía llegar hasta el extremo de venderlo y disponer de la vida, es decir, hasta de matarlo. Las obligaciones en el derecho romano debían ser cumplidas en la forma y en la condición convenida y no podía hacer un equivalente, ya que se trataba de una obligación puramente personal y por lo tanto no se podía responder con sus bienes. Ahora bien, hablaremos de lo que son los juicios ejecutivos. Se llaman juicios ejecutivos a aquellos procesos mediante los cuales, en base a un título, o sea, a un documento que contiene una obligación e identifica claramente a las partes obligadas, y que además del título mismo, se establezca que la obligación es actualmente exigible. Puede pedirse al juez que se exija el cumplimiento de la prestación debida y, en su defecto, el desplazamiento de la persona que se encuentra en mora respecto de las facultades dispositivas de su patrimonio, una intervención en su patrimonio y el cumplimiento de la obligación en su nombre. Les voy a hablar lo que es un título ejecutivo. Revisando varias secciones en el derecho, tenemos la definición de los siguientes autores del derecho. Para Carneluti, el instrumento integral es el instrumento integral que prueba la pretensión del actor, y según Cuenca es un instrumento auténtico, integral y suficiente que demuestra su exigibilidad del derecho subjetivo ya discutido. Por otra parte, puede considerarse como un instrumento público u otro instrumento auténtico que pruebe clara y ciertamente la obligación del demandado de pagar alguna cantidad líquida con un plazo cumplido. También tenemos que para Duque Sánchez son documentos públicos o auténticos que aparejan la ejecución, y por ello se le llama títulos ejecutivos o títulos guarintigios, porque su autenticidad suplen en ellos la antigua cláusula guarintigia, según la cual se daba poder a los alcaldes y justicias para hacerlo cumplir y para ejecutar al obligado como si obrara contra un fallo pasado en autoridad de cosa juzgada. Para que un título ejecutivo sea válido, debe tener ciertas características o tiene que cumplir ciertas características, como lo son la expresión del lugar. Debe contener el día, la fecha, la emisión y el plazo para el pago. Esto es muy importante que esté dictaminado en ese documento.
También debe tener como característica la identificación del deudor y su domicilio tributario, la indicación precisa del concepto y monto del crédito, bien sea en letras y número específicamente, y en su caso del tributo y el ejercicio fiscal que corresponda, tanto la tasa y el periodo de interés. La expresión del nombre y la firma del funcionario que emitió este documento. Ahora bien, hablaremos de lo que es la vía ejecutiva e intimación. La vía ejecutiva es un procedimiento especial en el derecho procesal venezolano que permite al acreedor, fundado en la existencia de un crédito líquido y exigible, solicitar la ejecución inmediata de los bienes del deudor para asegurar el cumplimiento de la obligación. Este procedimiento se caracteriza por adelantar el trámite ejecutivo sobre los bienes del deudor hasta el momento en que deban ser rematados, mientras se desarrolla el juicio ordinario. Según el doctor Larroche, en su obra Instituciones del Derecho Procesal, el doctor Enrique Larroche define la vía ejecutiva como esa vía ejecutiva o aquel procedimiento ejecutivo paralelo al del conocimiento que la ley permite adelantar con vista al valor probatorio que tienen el instrumento público y el instrumento privado, reconocido que acredita el derecho pretendido. Esta definición enfatiza que la vía ejecutiva se basa en documentos con fuerza probatoria suficiente para justificar esta ejecución inmediata de los bienes del deudor. Por eso que es tan importante que nuestras personas, nuestros clientes, cada vez que vayan a hacer una negociación, siempre sea por vía bajo un documento, para que así tengan mayor fuerza a la hora de un reclamo. Entonces quiere decir esto que la vía ejecutiva es un mecanismo procesal diseñado para proteger los derechos de los ciudadanos ya reconocidos o probados, ¿verdad?, mediante documentos con fuerza ejecutiva. Según los autores consultados y la jurisprudencia relevante, este procedimiento permite al acreedor solicitar medidas ejecutivas inmediatas sobre los bienes del deudor, mientras se desarrolla el juicio ordinario para resolver definitivamente esta controversia. Hay un proceso para preparar la vía ejecutiva. Para preparar la vía ejecutiva, la Ley Adjetiva Civil dispone en el artículo 631 del CPC que se le puede pedir, el acreedor puede pedir ante cualquier juez del domicilio del deudor o del lugar donde se encuentre el reconocimiento de su firma extendida en el instrumento privado, y el juez le ordenará que declare sobre la petición la resistencia del deudor a contestar afirmativa o negativamente. Dará una fuerza ejecutiva al instrumento. También producirá el mismo efecto a la falta de la comparecencia del deudor a la citación que con tal objeto se le haga, y en dicha citación deberá especificarse circunstanciadamente el instrumento sobre el que verse el reconocimiento. Si el instrumento no fuese reconocido, podrá el acreedor usar de su derecho en juicio. Si fuese tachado de falso, se seguirá el juicio correspondiente
Si el tribunal fuese competente, y de no serlo, se pasarán los autos al que lo sea. Podemos definir la intimación. Vamos a definir la intimación, que es un procedimiento procesal que tiene como objetivo principal preparar un título ejecutivo, o sea, un documento que permite al acreedor ejecutar judicialmente los bienes del deudor para garantizar el cumplimiento de una obligación. Este procedimiento es considerado como un proceso cognitivo abreviado, ya que su finalidad esencial es obtener una declaración judicial que certifique la existencia y la exigibilidad de una deuda. El profesor Chovenda lo define la intimación como una acción sumaria que constituye una declaración de certeza con predominante función ejecutiva. Esta visión destaca que, aunque la intimación es un procedimiento cognitivo, su propósito último es facilitar la ejecución forzada de los bienes del deudor. Por otra parte, el maestro Calamandrei describe la intimación como un proceso especial destinado a la construcción de un título ejecutivo. Esta perspectiva enfatiza que la intimación es un mecanismo procesal específico para generar documentos ejecutivos. Por lo tanto, la intimación es un procedimiento procesal, ¿verdad? Que permite al acreedor solicitar al tribunal una declaración judicial sobre la existencia y la exigibilidad de una deuda. Según los autores consultados y la jurisprudencia relevante, este procedimiento tiene como objetivo principal preparar un título ejecutivo que sirva como base para futuras acciones ejecutivas sobre los bienes del deudor. Ahora bien, hablaré sobre el juicio de la rendición de cuentas. La rendición de cuentas es un procedimiento que tiene como finalidad obtener de una persona que haya administrado o hubiese administrado o esté encargada de bienes ajenos un informe de su actuación, señalando tanto las pérdidas como las ganancias dentro de su administración. En este juicio se exige para la admisión de la cuenta o la rendición de cuenta que el demandante acredite de un modo auténtico la obligación que tiene el demandado de rendirlas y el periodo y el negocio o negocios que debe comprender. Este requisito sine qua non para que el juez ordene rendir la cuenta. Es un requisito que tiene que tener para que el juez ordene la rendición de cuentas. El procedimiento de la rendición de cuentas da conformidad en lo establecido en el artículo 673 del CPC. El procedimiento del juicio de cuentas debe iniciarse por demanda. Efectivamente, la norma indica y el demandante acredite de un modo auténtico la obligación. Al mismo tiempo, se refiere a que el juez ordenará la intimación del demandado. Dicha demanda, como es obvio, deberá reunir unos requisitos de forma que están contemplados en el artículo 340 del CPC. Puedo concluir diciendo que los juicios ejecutivos en Venezuela tienen una importancia significativa en el sistema jurídico y procesal, ya que estos cumplen funciones esenciales tanto para los acreedores como para el Estado. También tienen una importancia general en cuanto a la tutela judicial efectiva. Los juicios ejecutivos son una herramienta procesal
que garantiza la tutela judicial efectiva al permitir a los acreedores solicitar el cobro judicial de las obligaciones líquidas y exigibles. Según la doctrina patria e internacional, estos procedimientos tienen como objetivo establecer una relación jurídica entre el demandante y el tribunal, constituyendo un acto procesal con trascendencia jurídica. La garantía del derecho a la defensa en los juicios ejecutivos. El principio de defensa se materializa mediante la posibilidad de oponerse a la demanda y presentar los argumentos que puedan evitar o mitigar las medidas ejecutivas solicitadas. Esto asegura que las partes involucradas tengan la oportunidad de ejercer sus derechos procesales. La eficiencia procesal. Estos procedimientos son caracterizados por su naturaleza sumaria y ágil, lo que permite resolver controversias de manera rápida y eficiente. Esto es especialmente relevante en casos donde se requiere una rápida ejecución para garantizar el cumplimiento de obligaciones. La importancia en la materia tributaria es también porque el cobro de obligaciones fiscales en el ámbito tributario. Los juicios ejecutivos son fundamentales para permitir al Estado cobrar las obligaciones líquidas y exigibles por concepto de tributos, de multas e intereses. Según el artículo 213 del Código Orgánico Tributario, estas acciones son necesarias para garantizar el cumplimiento de las obligaciones fiscales. La transferencia de competencia. Con la entrada en vigencia del Código Orgánico Tributario se estableció que los juicios ejecutivos pendientes deben ser remitidos a la Administración Tributaria, o sea, al CENIAC, para su conclusión definitiva. Esto refuerza la importancia de estos procedimientos en la gestión fiscal. La importancia en la materia civil y mercantil. La ejecución de hipotecas. En los juicios ejecutivos relacionados con hipotecas se garantiza el derecho del acreedor a obtener el pago de una deuda mediante la venta forzosa de bienes hipotecados. Según el artículo 661 del Código de Procedimiento Civil, este tipo de juicio es esencial para proteger los derechos reales sobre bienes inmuebles. Los principios procesales aplicables. Los presupuestos procesales, según el autor Rodrigo Rivera Morales, en los juicios ejecutivos se establecen requisitos específicos que pueden considerarse como presupuestos procesales, como la existencia de un título ejecutivo. Estos requisitos son revisables y son exigibles de oficio por el juez para garantizar la validez del proceso. Tenemos el principio de saneamiento. El principio de saneamiento es fundamental en estos procedimientos, ya que permite al juez evitar y subsanar omisiones e irregularidades desde el inicio del proceso, asegurando su sustanciación válida. En conclusión general, los juicios ejecutivos en Venezuela tienen una importancia muy significativa debido a su papel en garantizar la tutela judicial efectiva y el derecho a la defensa. Facilitan el cobro judicial de obligaciones líquidas y exigibles, proporcionan un marco procesal ágil y eficiente para resolver controversias y protege derechos reales sobre bienes inmuebles mediante la ejecución de hipotecas. Cumplen con las obligaciones fiscales mediante procedimientos específicos. Esto ha sido toda mi exposición. Espero que le haya gustado. Feliz tarde. Gracias.